Buenas tardes, soy Cristina Torres y les voy a presentar el tema de comunicación efectiva, un tema relevante para los equipos de trabajo. Primero, la comunicación es un intercambio de pensamientos, ideas, sentimientos o emociones a través de códigos verbales y no verbales entre un emisor y un receptor para lograr un entendimiento en la vida diaria. En cualquier grupo de trabajo, la comunicación efectiva es fundamental para fortalecer las relaciones de quienes interactúan. Debemos tener claro que todo se comunica y todo se interpreta. Si queremos ser efectivos en nuestra comunicación, debemos hacer un esfuerzo diariamente para modificar los hábitos de comunicación verbales y no verbales. La comunicación efectiva fortalece los equipos, por lo tanto, mejora el clima laboral. Cuando hay comunicación efectiva, el objetivo se ha logrado de forma clara y precisa. El receptor recibe un mensaje claro y comprende el mensaje que fue enviado adecuadamente, sin dudas ni interpretaciones erróneas. En la comunicación efectiva existe un esfuerzo constante para evitar malos entendidos. En la comunicación efectiva no solo importa el mensaje, sino el cómo lo transmitimos. Un mal manejo de los desacuerdos puede dañar las relaciones interpersonales y generar resultados poco satisfactorios. ¿Qué elementos forman parte de la comunicación efectiva? Tenemos un emisor, un receptor, un código, un canal de comunicación, tenemos el mensaje, referente, la situación o contexto y el ruido. El ruido es cualquier tipo de interferencia que afecta a alguno de los elementos que intervienen en la comunicación. Hablemos sobre los niveles de comunicación. Cuando nos comunicamos, se producen tres niveles en la comunicación. Primero ocurre una percepción, es decir, empezamos a percibir una situación, obtenemos una experiencia producto de esta comunicación. En segundo lugar, procedemos a hacer una interpretación. Le damos a esta situación una interpretación o un significado o formulamos una hipótesis. Y en tercer lugar, hacemos una evaluación. Finalmente, lo que compartimos sobre la situación percibida es una evaluación. Puede ser un juicio o incluso una regla que inferimos. Existen 5 trampas de la comunicación. La comunicación a veces no es tan clara cuando nos enfrentamos con un comunicador que expresa, por ejemplo, en estos 5 puntos se describen las trampas de comunicación, cuando expresa hechos o experiencias poco claras. Estas se generan por la ausencia de información clave. Cuando nuestro interlocutor expresa generalizaciones, cuando convertimos un caso particular en una ley universal. Cuando se expresan suposiciones, es decir, interpretaciones creativas de una experiencia o situación. Cuando se expresan limitaciones, que son restricciones y obligaciones imaginarias que acotan las opciones. Y por último, los juicios, que son valoraciones subjetivas de una cosa, de una situación o una persona. Las trampas de la comunicación nos pueden llevar a interpretaciones erróneas, es decir, pueden distorsionar y generar problemas de comunicación. Por eso es importante saber identificarlas y tratar de obtener más información para saber con claridad y precisión cuál es el mensaje que nos quieren comunicar. Así también darnos cuenta de cómo estamos emitiendo el mensaje nosotros a nuestro interlocutor. Cada persona tendrá una percepción del mensaje y lo interpretará de cierta manera y creará un juicio acerca de lo percibido. A continuación, veremos una guía para mejorar la comunicación. Una estrategia para mejorar nuestra comunicación es el buscador de hechos. Es decir, a veces es difícil entender a otros miembros del equipo y seguir su lógica. El buscador de hechos ayuda a aportar claridad a la conversación. El diálogo basado en hechos concretos es mejor que el diálogo basado en suposiciones.
Esto requiere de entrenamiento, ya que tendemos fácilmente a omitir o distorsionar la información. En la práctica podemos utilizar dos estrategias. Primero escuchar y luego preguntar. Escuchamos, si estamos escuchando, debemos tener claro si es una suposición, una limitación, una generalización, un juicio o un hecho incompleto. En segundo lugar, una vez claro lo que estamos escuchando, debemos preguntarnos y utilizar una de las preguntas aclaratorias sugeridas para llevar la conversación de vuelta al centro, es decir, completar los hechos y experiencias. Primero, aclarar hechos o experiencias incompletas. ¿Han oído, por ejemplo, que alguna persona dice, he oído tal cosa, ellos dijeron tal cosa, ella vio tal cosa, siento esto? Por ejemplo, he oído que está mal. Entonces, en ese caso, hay que hacer las preguntas y aclarar. ¿Quién dijo que está mal? ¿Qué está mal? ¿Cuántos están mal? ¿Podría ser más preciso? Cuando vamos a aclarar las generalizaciones, como segundo punto, hemos escuchado a veces a nuestro interlocutor decir siempre pasa esto, nunca, nadie, todos, la gente, etc. Por ejemplo, nadie puede hablar con ella. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué ocurre? ¿Siempre ocurre esto? ¿Quiénes no pueden hablar con ella? ¿Todos? ¿La gente está seguro? En tercer lugar, las suposiciones. Aclarar las suposiciones. Podríamos escuchar, por ejemplo, él o ella piensa, ella cree, él o ella no debe, a él o ella le gusta, en fin. Por ejemplo, a ella le gustan los conflictos. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué te hace pensar que a ella le gustan los conflictos? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué evidencia tienes? En cuarto lugar, aclarar las limitaciones. Podríamos escuchar, por ejemplo, de nuestro interlocutor, yo debo, tenemos que, no puedo, no deberíamos. Por ejemplo, no puedo lograr mis objetivos. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué te impide lograr tus objetivos? ¿Qué debería pasar? Y por último, aclarar los juicios. Podríamos escuchar de nuestro interlocutor decir, por ejemplo, es bueno, es malo, soy tal cosa, la vida es importante, es fácil o es difícil. Un ejemplo concreto puede ser, me es imposible bajar de peso. Y al respecto podríamos preguntar, ¿cómo se manifiesta esta situación? Ahora pasamos a la última etapa de la presentación y vamos a presentar las claves para lograr y mejorar la comunicación efectiva. Son recomendaciones para mejorar la comunicación en cualquier contexto que nos encontremos. Mira a los ojos de tu receptor. Emplea un mensaje claro y conciso. Utiliza los cumplidos de vez en cuando. No te olvides del contexto. Emplea un tono de voz adecuado al contexto. Empatía. Dentro de la comunicación se debe comprender que cada persona piensa y siente de una determinada manera que puede ser diferente a la nuestra. Estar consciente del tono de voz, del volumen,
y del ritmo de nuestra voz. Escuchar de manera activa. Es fundamental no solo hablar y oír, sino escuchar. Y la escucha activa también se puede entrenar. Respetar los turnos. También es fundamental respetar y sin llegar a interrumpir los turnos y los tiempos que la otra persona emplea para transmitir sus ideas. Parafrasear y preguntar. Hacer y devolver preguntas y parafrasear con el público muestra interés en la audiencia. Y el interés es beneficioso para que la comunicación sea efectiva. Muchas gracias.